Dice así: ¿cómo pueden resolverse los problemas y necesidades sociales conforme a lo que exige la realidad de la vida? Lo que ha conducido a la específica configuración de la cuestión social de nuestro tiempo puede caracterizarse de la siguiente manera. La vida económica, sobre la base de la técnica, conjuntamente con el moderno capitalismo, se han desarrollado con cierta naturalidad, conduciendo a determinado orden interno de la sociedad moderna. La atención del hombre, mientras se dirigía sobre lo que provenía de la técnica y el capitalismo, ha sido desviada de otras esferas sociales. Pero en el sano organismo social es necesario que la conciencia humana preste igual atención a la adecuada función de estas otras esferas. Entonces aquí Steiner de entrada está diciendo que en un organismo social sano, todas las esferas que se relacionan con el convivir, bienestar y organización de una organización como un país, depende de que cada esfera esté bien. Actualmente, y por intuición, para todos es claro, que la esfera que más importa en, todo, en todos los países del mundo es la que está encargada de la economía o del dinero, ¿no? Y la parte que tiene que ver con el bienestar humano, cultural, está como relegado a un tercer lugar. Dice Steiner que mientras que eso sea así, es un organismo enfermo que no está saludable y por lo tanto va a generar problema en todos los demás. Porque si algo está malo o enfermo, en su conjunto también va a estar mal. Y va a presentar también problemas en esas esferas que aparentemente está enfocado la mente eh, gubernamental o administrativa, ¿no? Bueno, muy bien. Para expresar claramente lo que a este respecto deseo caracterizar como enfoque determinante de una contemplación que considere todos los aspectos de la cuestión social, me permito partir de un parangón, o de un ejemplo, ¿no? de un símil. Pero debo insistir en que simplemente se trata de un parangón para la mejor comprensión, orientándola en la dirección necesaria a fin de formarse ideas con respecto al saneamiento del organismo social, quien desde el punto de vista que aquí adoptamos ha de contemplar el más complejo organismo natural, o sea, el organismo humano, deberá dirigir la atención sobre el hecho de que la naturaleza de dicho organismo, en su totalidad, se basa en tres sistemas que funcionan conjuntamente, uno al lado del otro, pero cada uno con cierta autonomía. Podemos caracterizarlos de la siguiente manera. En el organismo humano natural funciona como uno de dichos sistemas el que abarca la vida de los nervios y los sentidos. Conforme a la importancia del miembro en que se centraliza la vida de los nervios y la de los sentidos, también podríamos llamarlo el organismo cefálico. Como segundo sistema de la organización humana, deberá reconocer, quien verdaderamente desee comprenderla, lo que quiero llamar el sistema rítmico, que consiste en la respiración y la circulación sanguínea, o sea, de todo lo que se expresa en procesos rítmicos del organismo humano. Como el tercer sistema, habrá que considerar todos los órganos y actividades que se relacionan con el metabolismo. Los tres sistemas contienen todo lo que por su actividad orgánica mantiene el sano funcionamiento, la totalidad de los procesos del organismo humano. Entonces Steiner, con este ejemplo, nos muestra que el ser humano se puede, digamos, estudiar y en efecto se puede ver como si fueran tres sistemas que están en armonía, pero autónomos. Está los nervios, la del cerebro, los sentidos, está la de la respiración, la circulación y está la de la digestión, ¿no? Entonces esos son los tres sistemas que Steiner ve que está conformado el ser humano. Actualmente no sé si la medicina y la biología lo ve igual, no sé ustedes qué, qué saben al respecto, qué dicen, no sé. Pues, digamos, desde la medicina convencional, los sistemas son varios, ¿no? Pero así como tal, no.
en donde, por ejemplo, se tiene también el sistema cardiovascular, que sería muy similar al sistema rítmico, pero en antroposofía el sistema rítmico no solamente es el cardiovascular, sino también el respiratorio. Y nosotros lo entendemos porque también hay un ritmo de respiración, ¿no? Pero en la medicina convencional está como dividido por más, o sea, como por más sistemas. No solamente son esos tres, sino que son como cinco. Vale, vale, muy bien. Perfecto. Entonces son 5 sistemas. Eh, ¿Se podrían nombrar, Pri? Sí, incluso el sistema nervioso tiene tres: el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, por ejemplo, ese es el sistema nervioso, ¿no? En cuanto al sistema, el de que les decía, por ejemplo, el sistema respiratorio es uno, el sistema cardiovascular es otro. Ahí ya van cuántos. Vamos, 5. Ahí, ahí Van vamos. tres. Sí, van tres, porque el sistema nervioso es el grandote, ¿no? Ah, el que lo dividiste en 3. Ajá, que también se divide en tres, o sea, se dividen en subsistemas. Ya. Y faltaría el sistema digestivo, ¿no? Y el sistema esquelético motor, también se llama así. Y el renal y el reproductor. Claro. El, y también ahora el inmunológico, ¿no? Y ahora otro que salió nuevo, que es el sistema intersticial, ese es como la comunicación entre el intersticio, que es la parte extracelular. Ah, interesante. O sea que para la medicina y la biología moderna, el ser humano se divide en más sistemas. Ahora la pregunta es, ¿estos Ujú. sistemas que actualmente se están estudiando son autónomos, independientes o están relacionados algunos con otros en el sentido estricto, ¿no? Porque en efecto todos están relacionados, pero hay cierta autonomía o no. O sea, lo que, digamos que, lo que debería tenerse es una visión muy integral, ¿no? Donde todos los sistemas están interrelacionados, ¿sí? Interdependientes. Pero en la realidad, sobre todo en la medicina moderna, lo que ha habido es una fragmentación, Ujú. sobre todo por la alta subespecialización o superespecialización que se ha dado en medicina. Y pues uno reconoce que es necesaria en lo que tiene que ver por el avance del conocimiento, pero lo que hace es perderse la integralidad, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, en la parte del sistema cardiovascular, todos los méritos se los dan al corazón, ¿no? Pues, no se reconoce tanto la importancia que tiene el sistema muscular, el sistema, sobre todo la parte que tiene que ver con el retorno venoso, ¿sí? A nivel de las piernas, como un elemento que propulsa la sangre, sino que todo se centra mucho en el corazón, de como inclusive se ve de una visión mecánica, ¿no? Como una bomba. Vale, perfecto, entiendo muy bien. Entonces, fíjense que solamente estudiando el ser humano, uno se da cuenta de lo complejo que es un organismo y que no es tan a la ligera que uno debería, digamos, ir diciendo las cosas. Steiner aquí más adelante va a decir que no se trata de ir comparando el sistema social con un organismo natural. Es simplemente para mostrar que así como en el ser humano se pueden separar por diferentes sistemas casi que independientes, pero sí autónomos y están relacionados, de ningún modo debería verse un organismo social, que estas esferas, o sea, cada parte del organismo social es muy importante y no puede enfermarse, así como en el ser humano, si se enferma, digamos, una parte del metabolismo, afecta a todo el organismo, todo el ser humano. Si afecta algo de los nervios, afecta a todo el ser humano. Y si afecta algo, digamos, de la respiración o de la circulación, afectaría a todo el organismo humano, toda la salud del ser humano como tal. En ese símil es que Steiner quiere mostrar que el organismo social, ese conjunto de organización humana, también se divide en esferas independientes y que cada una debe estar sana, saludable, porque si llegan a haber problemas en una,
hay problema en todo el organismo social. Entonces a eso es lo que se refiere Steiner en esta comparación con el ser humano. Bueno, muy bien. ¿Tienen algún comentario, pregunta o continuamos con la lectura? O sea, cada sistema debe ser dependiente em, a los otros, pero con independencia en su función, ¿cierto? Sean autónomos, pero están relacionados. Eso, Todos están autónomos. relacionados, Ajá, pero son autónomos. Esa es como la clave. exacto, esa es. Ujú. Así como en el Porque ese ser es el humano. problema actual, ¿no? Sí, sí, sí. El problema actual es que la política, por ejemplo, se quiere infiltrar en todo, pero tomar las decisiones, por ejemplo, de los otros, bueno, es que pues de la trimembración también en la parte, digamos, de, ¿cómo se podrá decir? Social. Sí, 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 así es. Entonces, em, digamos que el gobierno quiera meterse y obliga a que la academia, el colegio de los niños se exija estas cosas, estas cosas y estas cosas, ¿no? O que se meta en la parte de la educación, en la parte organizacional de la educación, ¿no? No administrativa ni plata, sino organizacional, ¿no? Eso, según Steiner, ese es un error, no debe meterse. Eso debe ser autónomo e independiente. Entonces, esa es como la idea. No sé si ese ejemplo es claro o se entiende o no se entiende en el organismo social. Hola, ¿me escuchan? Se dañó el internet. No, no, está bien, Sí. Santi, se oye bien. Se Ah, oye bien, bien. bien. Bueno, entonces voy a seguir. En mi libro de los enigmas del alma, en concordancia con todo cuanto la actual investigación científico-natural puede decir, he tratado de caracterizar esta estructura ternaria del organismo humano natural. Estoy convencido de que la biología y la fisiología, en fin, toda la ciencia natural, dentro de poco tiempo llegarán al concepto del organismo humano de que los tres sistemas, cefálico, circulación y tórax, o tórax y el metabolismo metabólico, mantienen todos los procesos del organismo humano a través de su función, en cierto sentido, autónoma, de cada uno de ellos, de modo que no existe en absoluto una centralización funcional del organismo humano, y que además cada uno de los tres sistemas guarda una relación propia con el mundo externo. El sistema cefálico, por los sentidos, el rítmico o el de la circulación, por la respiración, y el metabólico, por los órganos motor y de la nutrición. En cuanto a los métodos de la ciencia natural, y con respecto a lo aquí aludido, lo que en sentido científico-espiritual he tratado de hacer valer para la ciencia natural, aún no se ha llegado a la altura para que ello dentro de los círculos de ésta pudiese hallar reconocimiento general en el grado deseable para el progreso cognitivo. En realidad, esto significa que nuestros hábitos de pensar, toda la manera de representarse el mundo, todavía no se halla totalmente adecuados a lo que, por ejemplo, existe como funciones naturales en el organismo humano. A ello se podría responder, pues bien, la ciencia natural puede esperar, paso a paso alcanzará sus ideales, y ciertamente llegará a adoptar semejante consideración como parte de su propio saber. Pero por otra parte, con respecto a la consideración y menos aún la función del organismo social, no se puede esperar. Esto es muy importante, porque Steiner dice que en un futuro, posiblemente no tan lejano, la ciencia, la academia, la biología y la medicina va a aceptar que el ser humano se puede dividir entre sistemas más o menos autónomos y estrechamente relacionados entre sí, pero autónomos. Y yo creo que Steiner tiene un poquito de razón en esto. Más adelante les explicaré de pronto
¿Por qué? A pesar de que se han diferenciado más de 8, ¿no?, sistemas. Porque tienen que ver con el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el yo. Y están en estrecha relación esas partes del ser humano en, en su reflejo del cuerpo humano físico. Pero eso después lo discutimos, ¿no? Pero lo que importa aquí es que Steiner dice, bien, este conocimiento del ser humano podrá explorar, se va a llegar en un futuro, pero no hay problema que se demore. En cambio, este conocimiento del organismo social, no hay tiempo. Se tiene que arreglar esto lo más rápido posible. No se puede esperar. Hay que buscar solución al problema de la cuestión social. Eso es lo que dice Steiner. Bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Es razonable, ¿no? Pues digamos que dada la altísima complejidad de la vida, de los seres vivos y dentro de ellos el ser humano, pues digamos que se reconoce que cada que se avanza en un aspecto del conocimiento se abren más, ¿sí? Y es como una progresión geométrica, ¿no? Un descubrimiento y eso explotan otras líneas de conocimiento, líneas de investigación. Y pues los problemas que generan, o sea, las enfermedades y todo, pues poco a poco se van abordando, ¿no? Y se va dando respuesta a ellas. Pero en la parte social, pues la situación es crítica, ¿no? Creo yo que precisamente por la ignorancia que tenemos de esa organización, pues estamos viviendo la situación tan crítica que tenemos, ¿no? La situación tan caótica de vernos otra vez al riesgo de guerras muy fuertes y de consecuencias, pues, eh, impresionantes, ¿no? Si nos impresionan las consecuencias de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, en términos de muertes, las guerras ahora pues son más devastadoras. Y eso es producto pues de la descomposición social, dentro de muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo veo razonable. De acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar o hacer una pregunta? ¿O continuamos? Continuemos. Sigamos. Vale, vale, va muy bien. En este campo es necesario que no solamente los especialistas, sino cada alma humana, ya que todo hombre participa de lo que ocurre en el organismo social, posea siquiera un entendimiento instintivo de las necesidades de dicho organismo. No podrán desenvolverse el sano pensar y sentir, el sano querer y aspirar con respecto a la conformación del organismo social, sino cuando se tenga claramente presente, aunque de un modo más o menos instintivo, que para lograr su sano funcionamiento, el organismo social, lo mismo que el organismo humano natural, deberá tener una estructura ternaria. Ahora bien, desde que el economista alemán Albert Schäffle escribió su libro sobre la estructura del organismo social, se ha tratado de establecer analogías entre la organización de un ser natural, digamos el ser humano, y el de la sociedad humana como tal. Se trató de precisar lo que en el organismo social es la célula, el sistema celular, el tejido, etc. Y hace poco apareció un libro, Mutación Universal, de Murray, donde determinados hechos y leyes naturales se transponen, supuestamente, al organismo de la sociedad humana. Pero con todas esas cosas, con semejantes juegos de analogía, no tienen nada que ver con lo que aquí exponemos. Y quien cree que estas contemplaciones simplemente se basan en una ligera analogía, no habrá penetrado en la esencia del asunto. Pues no se trata de la idea de transponer al organismo social alguna ley o verdad de la ciencia natural, sino algo muy distinto, a saber, que mediante la observación del organismo natural, el pensar humano aprende a formarse un concepto de lo posible que la vida ofrece y luego en base a ello se sepa ampliar tal modo de sentir para la consideración del organismo social. Quien simplemente aplica al organismo social lo que él cree haber aprendido al observar el organismo natural,
Solo hace ver que no quiere desarrollar la capacidad de contemplar aquel en forma independiente, buscando las leyes que le son inherentes, de un modo igual a como debe hacerlo para llegar a la comprensión de éste. Cuando con la misma objetividad con que el naturalista observa al organismo natural, se estudia el organismo social, para formarse independientemente un concepto de las leyes que le son inherentes, todo juego de analogía deja de tener significancia frente a la seriedad de tal estudio. Esto es muy importante, importantísimo. Porque como les decía, Steiner no quiere como mostrar que así como el ser humano se dividió en tres, también tiene que haber una división en tres en el organismo social. Y si el organismo humano se dividió, bueno, Steiner lo dividió en el rítmico, en el sensorio y en el metabólico, entonces también tiene que más o menos ser así en el organismo social. No, la idea no es buscar una analogía sin tener ciertas consideraciones. Lo importante, dice Steiner, es que así como se estudió el ser humano sin prejuicios y se logró determinar que hay como tres sistemas autónomos, asimismo, con esa misma capacidad mental, si se logra estudiar el organismo social, se puede dar cuenta que debería haber como tres, en este caso sí coincidió el tres, pero en la forma de comprender el mundo, que hay tres órdenes diferentes, o sea, o tres esferas diferentes en un organismo social, independientes en el sentido de autonomía, pero están estrechamente relacionados. O sea, con esa misma conciencia se debe analizar el organismo social. Esto casi nunca se hace. De hecho, lo que se enseña, digamos, en las clases de sociales o constitución o en la academia, en la universidad, sobre cómo funciona un, un país en el sentido capitalista o incluso en el socialista, siempre lo dividen en tres, pero que al fin y al cabo un ente es el que, digamos, está, está primando en todo lo demás. Y no estoy diciendo que las tres ramas del poder estén juntas, sí, no, o sea, sí están separadas, ¿no? Sino que en la realidad hay algo que las hace unir, que hay algo que no se respeta. A modo de ejemplo, digamos, en el caso de las tres ramas del poder que actualmente está en la mayoría de los gobiernos, que está la ejecutiva, la judicial y la legislativa, cuando digamos el gobierno quiere que se haga leyes a favor del gobierno o con lo que está pensando el gobierno, se pasa plata a los que hacen las leyes y entonces de esta manera se involucra algo que debería ser autónomo o independiente en otra esfera. Lo mismo, digamos que si los quesos que son legisladores son corruptos y la justicia los quiere llevar a juicio o a cárcel por ser corruptos, pero si esto les paga plata a los jueces o abogados para que no los metan en la cárcel, entonces se ve que no hay una independencia o una autonomía de ese poder, a pesar de que están separados en papel, en la realidad todo está unido. No hay independencia. Y esto ocurre en todos los países, así sean capitalistas o no. Bueno, no sé si quedó claro, se entiende o alguien tiene alguna opinión diferente. ¿Qué piensan al respecto? Yo lo que veo es que eh, con todos los peros que pueda haber, la investigación del organismo humano tiene mucho más de objetivo, ¿no? De objetividad. ¿Sí? Pero en lo que tiene que ver con la parte social creo que hay mucho sesgo, porque la mayoría quieren demostrar que un sistema es mejor que el otro o que el uno es peor. Entonces, mientras no haya esa objetividad, pues las cosas no. Lo único que se va a buscar es defender intereses, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pienso también que es una de las grandes diferencias, ¿no? En ese aspecto estoy de acuerdo. Hay más objetividad a la hora de estudiar el ser humano en su cuestión fisiológica,
que el organismo social. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? Sigamos, Santi, creo. Vale, muy bien. Sigo. Bueno, de todas maneras, si de lo que yo esté opinando que no tiene nada que ver con la lectura y ustedes creen que no es así o piensan diferente, lo hacen saber, ¿no? Porque al fin y al cabo es mi opinión y a veces puede ser que yo haya entendido mal o esté interpretando mal, ¿no? Entonces por eso yo siempre, cada cuanto les pregunto, pues si hay opinión, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser igual a la mía, sino que si hay diferencias también está bien, ¿no? Bueno, dicho esto, continúo con la lectura. También puede haber quien piense que nuestra exposición se basa en la creencia de que el organismo social debe construirse de acuerdo con una pálida teoría de índole científico-natural. Pero esto está muy lejos de lo aquí tratado. Algo muy distinto queremos señalar. La actual crisis histórica de la humanidad exige que en cada individuo se formen determinados sentimientos y que el impulso para crear estos sentimientos sea alentado por el sistema escolar educativo, de la misma manera como se enseñan las cuatro operaciones aritméticas. En los tiempos por venir, dejará de ser eficiente lo que hasta ahora, sin la consciente participación del alma humana, ha conducido a las formas tradicionales del organismo social. Uno de los impulsos evolutivos que de ahora en más tienden a manifestarse en la vida humana consistirá en que los referidos sentimientos deben formarse en el individuo, al igual que desde hace tiempo se exige cierta instrucción escolar. De ahora en adelante se exigirá que el hombre aprenda a formarse una noción, un sentimiento sano, de cómo las fuerzas del organismo social deben actuar para darle vida. Y el hombre deberá ser consciente de que el situarse en dicho organismo sin tales sentimientos es malsano y antisocial. Esto es muy importante. Esa es una de las pistas que está dando Steiner para la solución, ¿no?, del problema de la cuestión social. Más o menos lo que entiendo yo es que así como se enseñan las matemáticas en las escuelas, en las primarias, así también debería enseñarse a los niños cómo es un organismo social saludable y cómo el ser humano debe interactuar en este organismo social. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario o continuamos con la lectura? Es decir, como un proceso educativo, por ejemplo, en la parte política, ¿no? O sea, así como se educa, también, digamos, en la parte política debería ser así también, ¿no? No, por ejemplo, por meritocracia, ve, como dicen, por dedocracia, que es montan a una persona de un momento a otro por unos intereses, no, o sea, es que la persona se vaya forjando y se gane como el valor como tal de estar en la política, ¿no? Ya, sí, eso sería un pedazo. Y lo otro es que saber en qué consisten las tres esferas del organismo social. Uno es el económico, que Steiner más adelante lo va a explicar bien. Otro es el administrativo, judicial, legislativo. Y el otro es como el cultural, educativo y espiritual, ¿no? Esos tres esferas se tienen que enseñar en los niños, ya que el organismo social debe tener esos tres. No como ahora se enseña, no en el colegio, sino en las universidades, que son tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que eso se ha aplicado a partir de tal momento de la historia de la humanidad. Eh, digamos, de hecho, esa forma en que actualmente se administra un país no es la correcta, a pesar de que es una trimembración, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo, ¿no? Entonces eso es lo interesante. ¿Alguien más quiere opinar algo? Repite lo de los tres elementos del organismo social, Santi. Ya, no son los tres que actualmente hay: el ejecutivo, el judicial y legislativo. No, 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 desde la antroposofía. sí, 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 exacto. Uno es el que tiene que ver con la parte de economía, capital. Bueno, digo capital para que no se confunda, económica. Porque puede ser socialista, comunista, capitalista, lo que sea, no, es la económica. O sea, los recursos, la materia prima,
la forma en que se organiza la economía, ese es uno. Por ejemplo, si aquí se produce mucho el aguacate, el café, el banano, pues hay que pensar en eso, ¿no? Esa es la parte económica, la esfera de la economía. Entonces tienen que haber industrias para el procesamiento de ese tipo de materia prima. Y ya aquí vivimos en un país tropical, entonces, así, esas cosas que tienen que ver con la economía, que dependen mucho del lugar donde está el país, donde está ubicado, y de las características de la región, de la topografía y de todo lo que está relacionado con los recursos naturales que hay allí y cómo explotarlos. Eso es la parte económica, ¿no? Otra esfera, según Steiner, que es autónoma y no tiene nada que ver con la económica, es la que tiene que ver con la parte administrativa y judicial, que también está relacionada un poquito con la legislativa. En este caso van a la par, no está separada la legislativa y la judicial, sino que está como unida un poquito, ¿no? Donde todos los derechos de humano a humano se, se, se cobijan allí. Digamos, si yo hago ciertas leyes para una organización, eh, que todos estén bien, que no se aprovechen los unos con los otros, que se castigue estas cosas malas y qué está permitido y qué no, esa es la otra esfera, la parte de como la administrativa y la de las leyes, las políticas y las leyes, ¿no? Y la otra esfera sería como la parte cultural, educación y la parte espiritual, ¿no? O sea, la que cada ser humano independiente aporta algo al país o a la organización social, ¿no? Si yo soy bueno para, digamos, para ingeniería, entonces debo aportar al país en este lado. Si soy bueno para biología, medicina, por este lado. Si soy buen artista, porque tengo buenas cualidades en algún tipo artístico y puedo aportar a la humanidad o al país con algo allí. Esa es la otra esfera, que tiene que ver como con la parte cultural, artística y espiritual del ser humano en pro del país o de la comunidad. Esas son las tres esferas que Steiner diferencia. Más adelante las va a explicar mejor. ¿Listo, Vladimir? No sé si enredé o quedó claro. Sí, gracias, Andy, gracias. Vale, muy bien. Entonces continuamos. En el presente se oye hablar de socialización como algo que la época exige, pero tal socialización, en vez de conducir al saneamiento, se evidenciará como curanderismo en lo social, y hasta puede resultar un proceso de destrucción si no surge en el corazón, en el alma humana, siquiera la noción instintiva de la estructura ternaria del organismo social como lo que necesariamente debe realizarse. Pues para que funcione en condiciones sanas, dicho organismo debe desarrollar en forma orgánica tres miembros o esferas. Una de estas esferas es la vida económica. Comenzaremos con ella, pues es la que evidentemente, alentada por la técnica y el capitalismo, y predominando sobre todo los demás, se ha desarrollado entre la sociedad humana. Formando parte del organismo social, esta vida económica tiene que desenvolverse independientemente como esfera relativamente autónoma, lo mismo que el sistema neurosensorio del organismo humano funciona en forma relativamente autónoma. Esta vida económica abarca todo lo que pertenece a la producción, comercialización y consumo de mercancías. Como segunda esfera del organismo social ha de considerarse la vida del derecho público, que es en realidad la vida política. A este campo pertenece lo que en sentido del antiguo Estado constitucional podría llamarse la vida pública o vida política propiamente dicho. Mientras que la vida económica tiene que ver con todo cuanto el hombre necesita proveniente de la naturaleza, o bien de su propia producción, es decir, con mercancías, la circulación y el consumo de estas. Hay que tener presente que a esta segunda esfera del organismo social solo corresponde todo aquello que, basándose en lo puramente humano, se refiere a la relación del hombre con hombre. Para entender lo característico de las distintas esferas del organismo social, es esencial saber en qué consiste la diferencia entre el sistema del derecho público, al que únicamente corresponde lo que surge del humano como relación de hombre a hombre, por un lado, y por el otro el sistema económico, que solo tiene que ver con la producción, circulación y consunción de mercancías. En la vida misma, con la debida sensibilidad hay que hacer esta distinción para que, como fruto de tal sentimiento, se separe la vida económica de la jurídica, al igual que en el organismo natural humano la actividad del pulmón
al respirar el aire exterior se distingue de los procesos neurosensorios. Como tercera esfera, que con igual autonomía debe establecerse junto a las otras dos, ha de considerarse el ámbito del organismo social que se refiere a la vida cultural espiritual. Más exactamente, ya que la denominación cultural espiritual, o bien todo lo que se refiere a la vida espiritual, no lo dice con absoluta exactitud, todo aquello que se basa en el don natural del individuo humano, quiere decir lo que debe introducirse en el organismo social en virtud de las aptitudes, tanto de índole espiritual como física, del individuo humano. Esto es como un breve explicación, breve explicación de las tres esferas. Pero Steiner va a explicar aún más todavía, entonces va a seguir leyendo. El primer sistema, el económico, tiene que ver con todo cuanto debe hacerse para que el hombre pueda orgánicamente establecer su vinculación material con el mundo exterior. El segundo sistema debe abarcar todo lo que tiene que haber en el organismo social en virtud de las relaciones entre hombre y hombre. Y el tercer sistema abarca todo lo que emana de lo intrínseco de cada individualidad humana y debe incorporarse al organismo social. Como es verdad que la técnica y el capitalismo modernos determinaron el carácter peculiar de la vida de la sociedad humana del presente, es también necesario que los daños que por este camino inevitablemente le fueron causados sean reparados, en tal sentido que el individuo y la vida humana colectiva lleguen a guardar la justa relación con las tres esferas del organismo social. En la era moderna, la vida económica de por sí ha adquirido formas bien definidas. Por la exclusividad de su funcionamiento se ha colocado en la vida humana con singular pujanza. En cambio, las otras dos esferas de la vida social hasta ahora no han podido incorporarse con igual espontaneidad, de la justa manera y de acuerdo con sus propias leyes al organismo social. En cuanto a ellas, es necesario que el hombre, guiado por los referidos sentimientos, se esfuerce en llevar a cabo la estructuración social, cada uno en su lugar, o sea, en el puesto en que esté situado. Pues según el modo de resolver los problemas sociales, como aquí se expone, resulta que cada individuo está llamado a contribuir su parte, ahora y en el porvenir inmediato. La primera esfera del organismo social, la vida económica, se desenvuelve ante todo sobre la base que le ofrece la naturaleza, lo mismo que el individuo en cuanto a lo que él, por sus estudios, educación y por la vida misma, puede llegar a ser, depende de las capacidades de su organismo, tanto en lo espiritual como en lo físico. Indudablemente, la base natural imprime su sello a la vida económica y con ello a todo el organismo social, pero esta base natural existe sin que su carácter primitivo de modo alguno pudiese modificarse por organización o movimiento social cualquiera. Hay que aceptarla como base de la vida del organismo social, del mismo modo que la educación del hombre debe basarse en los dones que él posea en los diversos dominios, sus capacidades naturales, físicas y espirituales. Toda clase de socialización, todo intento para dar a la convivencia humana su organización económica, tiene que tomar en cuenta la base natural, pues todo intercambio de mercancías, todo trabajo humano, como así también toda vida cultural, se basan elementalmente en lo que al hombre liga a una determinada parte de la naturaleza. Sobre la relación del organismo social con la base natural, hay que pensar en forma análoga como, en cuanto a lo que el hombre puede aprender, hay que partir de sus capacidades. Casos extremos permiten verlo claramente. En territorios donde el banano sirve de alimento principal, el trabajo necesario para la convivencia humana consiste en lo que debe hacerse para llevar el banano del sitio de producción al lugar del consumo. Comparado el trabajo humano de transformar el banano en bien de consumo con el trabajo necesario para transformar el trigo, digamos en un territorio europeo, en producto de consumo, resulta que para el banano se requiere aproximadamente 300 veces menos trabajo que para el trigo. O sea, para cosechar trigo hay que hacer más cosas, se requiere más trabajo y más, hay que ser, es más difícil, ¿no? Hay, hay varios pasos de por medio para extraer el trigo. Mientras que el banano, por ser una fruta, simplemente cuando ya esté maduro, se cosecha y listo. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia entre transformar el banano para uso del ser humano o de la comunidad que el trigo para el uso de la comunidad. Es un caso extremo, por cierto, no obstante, existe también en Europa
ramos de la producción con grandes diferencias con respecto al volumen de trabajo necesario, en su relación con la base natural. Diferencias notables, si bien no tan enormes como en el caso del banano y el trigo. Resulta pues que al organismo económico le es inmanente el que la relación que el hombre guarda con la base natural de la economía determine el grado de trabajo que él tiene que aportar al proceso económico. Compárese, por ejemplo, en Alemania, en las regiones de mediano rendimiento, el cultivo de trigo rinde 7 a 8 veces su siembra, en Chile 2 veces, en México del Norte 17 veces, en Perú 20 veces, y aquí está la cita del libro. Bueno, ahí está un ejemplo, una explicación más concienzuda, digamos, de lo que es la esfera económica. ¿Se entendió más o menos lo que es la esfera económica o tienen alguna pregunta, Sí, inquietud, ya comentario? está más entendible. Ah, vale, vale. ¿Alguien más quiere opinar algo, preguntar algo o continuamos? Mira que texto está pensando yo que, o sea, se debe aprender de todas las tres esferas, pero hay que especializarse como en una. Es decir, por ejemplo, digamos, no sé cómo explicarlo, pero es muy importante, digamos, de que la educación permita descubrir la habilidad o la inclinación que tiene el niño hacia una de estas tres, ¿cierto? Pero sin necesidad de solamente hacer una, sino aprender de base al principio. Pues me imagino, ya después, obviamente, en la parte de especialización como tal, ya es otra cosa, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Incluso me corrigen porque lo que voy a decir no sé si es totalmente cierto o no, pero me parece que en algunos países desarrollados, el primer mundo, cuando los niños ya están terminando el colegio, están en su último, penúltimo año de terminar, ellos hacen un examen para ver sus aptitudes, para ver qué les conviene a ellos ser cuando sean profesionales, si tienen aptitudes para ser administrador, para ser médico, para ser profesor, biólogo, para ser artista, todas estas cosas en algunos colegios del primer mundo lo hacen. Aquí no he visto en Colombia eso, no sé ustedes si es así mi punto de vista correcto o no, o si aquí sí hay eso. El college, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es ahí como aquí determina, yo sé también, pero en ese, por ejemplo, ahí es donde ellos tienen, pues les van mostrando según su inclinación. Entonces, por ejemplo, a los que les gusta medicina, se les hace el premédico que viene siendo como que pues están en consulta para ver pediatría o para ver medicina interna o... Entonces así, ese es el 12. Y después de eso, pues ya sí es como, incluso después de eso, también hay como otro pre, ¿no? Que viene siendo ya de la habilidad como tal. Ah, exacto. Entonces uno ve que en esos países, en cierto modo, tienen la idea más o menos correcta. O sea, más o menos estudian, digamos, las aptitudes de cada niño o de cada adolescente y según eso le sugieren en qué podría ser bueno para su profesión futura, ¿no? O su trabajo, ¿no? O incluso no necesariamente tiene que ser una profesión académica en el sentido, en el rigor de estudios, sino que puede ser un buen administrador, un negociante, un comerciante, o sea, o un buen, bueno, que eso va a sonar raro, pero un buen policía, un buen militar, también esas actitudes se pueden ver en ciertos jóvenes que son, digamos, disciplinados, honrados, caritativos, deberían ser los policías y los militares, no corruptos ni etcétera. Bueno, bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar algo al respecto? No, pues yo veo ahí también que, pues con lo que están hablando, también cada persona individualmente tiene de las tres esferas, ¿no? Porque, pues, necesita la economía, necesita administrarla y la parte espiritual también tenerla presente, ¿no? Pues individualmente, entonces
pero ya con unas olas que le aportaría a la sociedad o algo así, no sé, Santi. Ya. A ver, estas tres esferas del organismo social es la forma en que debe organizarse un país o una comunidad grande, ¿no? Entonces, el ser humano individual debe aportar al organismo social o al país de la manera más eficiente posible. Y para lograrlo, tiene que haber un organismo social saludable en donde le dé esa importancia a los seres humanos. Digamos, actualmente en todos en los países del tercer mundo, uno ve que, listo, hacen colegios, puede ser que haya universidades, si bien menos que colegios, pero que eso está como muy separado de la parte humana práctica. O sea, digamos, un estudiante, un niño se gradúa en el colegio de bachiller y uno ve que queda en el aire. No en el sentido de que tenga que pagar no tiene plata para pagar la universidad, no. Digamos que sea gratis, vamos a suponer que sea gratis. Y no en el sentido de que no sabe qué estudiar y si va a aportar algo a la sociedad de verdad. Porque lo que le han metido a la cabeza los medios de comunicación, las amistades, incluso los padres de buena voluntad, es que usted tiene que producir plata para sobrevivir. Y no tienen en la cabeza los bachilleres que hay que rendir frutos a la sociedad, no tanto a uno mismo. Esa es como la idea de las tres esferas. No que una persona sepa de las tres esferas, sino que las tres esferas estén divididas para hacer las cosas bien. No sé si enredé el asunto o tienen alguna inquietud adicional. ¿Se dañó el internet? ¿No? ¿Me escucharon lo anterior o no? No, Santi, sí se escucha bien, todo bien. Vale, listo. Acá pensando. Ya. Acordándome de lo que dice Steiner antes, es que se debe enseñar en los colegios las tres esferas del organismo social. O sea, cómo debe estar formado el organismo social saludable. Pero eso no quiere decir que el niño tenga que ser profesional en las tres áreas. No. Simplemente saber que se divide así. Así como uno espera que en el colegio le hayan enseñado a uno vea que el país se divide por departamentos por municipios, estas son las capitales, estas son las regiones del país, y que el gobierno de un país se divide de esta manera, y hay tres ramas del poder, ejecutiva, judicial, legislativa, esto sirve para esto sirve para lo otro, y esto sirve para lo otro. De esta misma manera se debe enseñar el organismo social, que debe haber tres esferas, una se encarga de esta, la otra de esta y la otra de esta. Eso es lo que quiere decir este año con que se enseñen en los colegios cómo es el organismo social saludable. Más no quiere decir que cada niño sea experto en los tres, en el sentido de que va a ser profesional en todos los tres, no. Simplemente saber que existen y cómo funciona. Bueno, yo creo que podemos dejar allí porque ya quedan unos 2 minutos, 1 minuto para que Google nos saque de la llamada. Entonces, yo creo que nos despedimos y muchas gracias por participar. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche. Que descanse. Que estén bien. Noche. Saludos. Igualmente, y no se Buenas noches, chao. olviden de releer. Muy bien, bueno. Nos vemos en enero. Bueno, gracias. Bueno, pues chao. En enero Chao, 10 Santi. mediante. Listo, pues.